inusual. Doctora, ya que está hablando de esta parte de los metales, de verdad, a todas las personas o a todos los pacientes se les tiene que hacer quelación. Primero vamos a definir un poquito qué es quelación. Quelación es un procedimiento, es médico, para que hoy en día hay mucha gente quelando por ahí y busca con eso, ¿no? Es un procedimiento en el cual lo que se busca es introducir un agente químico que va a tener la función de unir, de atrapar, de enlazar, de barrer, es decir, todos esos metales y eliminarlos, porque el cuerpo no tiene cómo hacerlo, ¿sí? O sea, el cuerpo solito no se puede desintoxicar si uno no le hace ese acompañamiento. La quelación puede darse por múltiples vías. Una de las más conocidas o popularizadas es por vía endovenosa, ¿vale? La vía endovenosa, venga, en un niñito de 3 años no está sencillo, ¿no? Es cuestión de comenzar a ver de que existen opciones y existen alternativas. Hay unos que lo hacen transdérmico, otros, perdón, que lo pueden hacer vía oral, ¿ok? Pero es cuestión de que sepamos que también existe la herramienta de lo que hoy en día llamamos la desintoxicación progresiva, donde tú puedes comenzar a, en vez de usar quizás agentes netamente químicos, tú puedes usar lo que llamamos fitoquímicos o nootrópicos, que son esos productos especializados de plantas cuyo agente activo es agarrado en una determinada concentración y en una determinada combinación para hacer ese atrapamiento del metal y poderlo ir sacando de forma progresiva y quizás no ser tan poco invasivo como puede ser un proceso de quelación endovenosa, ¿sí? Que ojo, también es una opción, pero también la idea de esto es mostrarle las opciones y las alternativas, ¿vale? Porque hay veces, o sea, como les digo, tomarle una vía a un niño no, a veces solamente hasta para sacarle la sangre se necesitan 5 enfermeros y ¿qué edad tiene? 3 años, porque a veces pueden desarrollar una fuerza bien importante. Entonces, esta desintoxicación progresiva son, o sea, el médico que lo ejecuta, por supuesto yo te voy tratando esto que va, porque así como puede ir barriendo, porque ese es el otro aspecto de la quelación. Si yo barro metales, lo que pasa es que el agente químico a veces no discrimina, y así como hace el antibiótico que se lleva la bacteria mala, me llevo a la buena, me llevo a Raimundo y todo el mundo porque me encontré. Y generalmente con la quelación tú tienes que apalancar dando nutrientes para que entonces eso que barrió el agente químico tú lo puedas suplir, porque si no el paciente puede quedar inestable no solo hemodinámicamente sino electrolíticamente, etc. Con la desintoxicación progresiva, si bien también siempre debes restituir nutrientes, porque generalmente estamos ante el contexto de un paciente que está con intestino permeable, entonces tú lo puedes ir haciendo, lo puedes ir graduando, pero no es una barrida que me lleve a Raimundo y todo el mundo, sino es una barrida un poco más secuencial y que suele hacerse con este tipo de oligoelementos, siempre combinamos. Vale. La otra pregunta, que esto sí casi que nunca falta. ¿Por qué tanta vitamina? Esa es la principal preocupación. O sea, doctora, pero esto, imagínese, ¿será que puedo darle omeprazol o le puedo dar alguna bomba inhibidora de protones? O bomba inhibidora de protones es lo que tiene, que es omeprazol, lansoprazol, esomeprazol. Los prazoles que se le usan por la mente son ranitidina también. ¿Qué sucede? ¿Por qué estos son fármacos que deben dejar de usarse a diestra y siniestra? O sea, esto no es vitamina C. Los inhibidores de bomba, omeprazol y todo aquello, son capaces de cambiar el pH. Nuestro cuerpo tiene zonas con pH distintos. La boca tiene un pH, el estómago tiene un pH, ileum y yeyuno tienen pH diferentes, así como colon. ¿Sí? Si yo empiezo a modificar el pH del estómago, empieza a haber lo que llamamos translocación bacteriana. Traduzco. Las bacterias, acuérdense que las bacterias, nuestro cuerpo está lleno de bacterias, nuestro cuerpo también tiene parásitos, nuestro cuerpo tiene arqueas, nuestro cuerpo. El detalle es que toda esa gente tiene su frontera. O sea, usted tiene que hacer en la boca, es vivir. Usted va hasta aquí, usted tiene que estar en la nariz, usted tiene que estar en la piel, usted tiene que estar acá. ¿Sí? La frontera suele estar delimitada por ese pH.
porque la que está en la boca no es capaz de vivir en el intestino porque el pH es muy cambiante. ¿Sí? Entonces, si yo empiezo a modificar el pH del estómago, las bucales pueden empezar a migrar y causarme solamente por eso una disbiosis. Es decir, la toma constante de estos inhibidores de bomba de protones pueden ser causantes de una alteración en la microbiota. ¿Okay? Porque entonces esa bacteria comenzó a migrar. Entonces, la principal, yo casi que les grito a las mamás, doctor, ¿será que los vamos a ir a pasar? No. Que se los mandan por... O sea, no se lo den. O estos pacientes que ya sean pequeñitos, se los mandaron por meses. O sea, imagínense cómo se modificó esa microbiota en un bebé, ¿okay? Que apenas está consolidando todos sus sistemas. Se lo mandaron por... O le mandaron domperidona. Ojo, pueden haber criterios. No es satanizar completamente los fármacos. Los fármacos tienen su indicación. El detalle es en qué lo estoy usando y si lo voy a usar por cuánto tiempo. ¿Será que también busco el epicentro que desarrolló ese reflujo, que desarrolló esa gastritis? Porque eso pudo haber sido desencadenado por un proceso inflamatorio, dado por las razones que ya hemos explicado, y entonces ser el condicionante de que eso esté pasando. Entonces, lo principal que a pesar de que son muchas vitaminas, que ya voy a explicar por qué, no se deben dar productos como inhibidoras de protones, porque se altera el pH del estómago y eso hace que bacterias que se tienen que quedar allá abajo suban, o las que están en boca o las que están arriba empiecen a bajar y modifiquen. Doctor, entonces, ¿por qué son tantas? Porque miren a todo el gentío que hay que estabilizar, ¿no? O sea, hay que estabilizar toda esa química cerebral que se ha venido distorsionando. Y ojo, el cerebro, obviamente como elemento comandante, tiene una altísima demanda para que los nutrientes que necesita lleguen. Incluso, fíjense que esto se refleja mucho en el lenguaje. A veces el hecho del habla, pensamos que, bueno, como lo estamos haciendo, se lo hace todo el mundo, cosa sencilla. El detalle es que no. Esto que nosotros estamos interactuando en este momento es una de las funciones mentales más especializadas que tiene el cerebro. Para poder hablar, nuestro cerebro se usa prácticamente entero para llevar esa función a cabo. Si yo tengo entonces una deficiencia importante de nutrientes por la fuga que tengo en el intestino, imagínense todo lo que tengo que empezar a recuperar y todo lo que debo empezar a suplir para que el cerebro no esté en tanto déficit y pueda empezar a regular o a ir haciendo que los circuitos vinculados al lenguaje, que son muchísimos, empiecen a tener sincronía, para que esa área del cerebro que se encarga de regular la parte sensorial se estabilice, para que aquella parte del cerebro que se encarga de lo hormonal se estabilice. Y ojo, porque ahorita estoy hablando del cerebro como elemento comandante, pero acuérdense que también tenemos otros sistemas. O sea, así como yo tengo que ayudar a que el cerebro pueda tener todo aquello que necesita, a su vez yo tengo que ir supliendo la fuga que tengo en el intestino. Por lo que entonces tengo que ir sanando el intestino. Y el intestino, para autorregenerarse y para sanarse, ya de por sí necesita algunos oligoelementos per se. Igual que el sistema inmunológico. Porque el sistema inmunológico, cuando el intestino está inflamado y permeable, empieza a tener una hiperreactividad. Yo necesito que él deje de estar en alerta todo el tiempo, como si hay una infección o inflamación, porque es lo que empieza a pasarle al sistema de defensa. Entonces tengo que dar oligoelementos que suplan esa hiperrespuesta para que él pueda comenzar a normalizarse. Porque si solamente me voy a un foco, me queda un círculo vicioso. Fíjense que es tanto así que también tengo que irme a que las hormonas, las glándulas, también empiecen a desinflamarse. Porque cuando tenemos este sistema hiperreactivo, empieza a inflamarse todo. Y acuérdense un poco de lo que les hablaba de la inflamación de bajo grado. Entonces tengo que hacer que la tiroides, porque, ojo, fíjense que también ya cada vez existe más evidencia de lo que se llaman patologías autoinmunes. Dentro de las más conocidas, esa que tiene que ver con la tiroiditis. La inflamación muchas veces de la tiroides viene dada por el desequilibrio gastrointestinal. He tenido pacientes que obviamente cuando se les pide un perfil tiroideo y tú lo ves que tiene alterado, en efecto, si es necesario, por supuesto, suplir con la hormona, lo haces. Pero este concepto también de que hay que tomar hormona para toda la vida ya no es del todo cierto.
Si tú esta toma del medicamento lo haces paralelamente buscando si existe una fuga, es decir, si existe una inflamación en el intestino, el paciente tú lo puedes detectar de levotiroxina. Gracias a Dios he tenido amplia experiencia que cuando empieza uno a sanar el intestino, destetas al paciente del fármaco. Ya no tienes que tomar más levotiroxina. Y ojo, no solamente estoy hablando de niños, eso pasa en adultos. Porque ya la tiroides no tiene que estar haciendo un hipertrabajo, porque ¿qué es lo que pasa? Ella siente que tiene que entonces crear las hormonas, porque la tiroides crea una hormona, además está muy vinculada a todos los procesos metabólicos, ¿ok? Entre otras glándulas que también están vinculadas. Igual, fíjense, la glándula suprarrenal, que es aquella que hace producción de cortisol básicamente, y el cortisol es la que nos mantiene, o sea, el estrés la llama, o sea, casi que lo que está vinculada al estrés es ese exceso de cortisol. Entonces yo tengo que buscar regular también ese sistema de glándulas para que se estabilicen. Entonces imagínense el poco producto que tengo que usar, ¿no? Incluso la alteración se puede suscitar tan profundamente que es aquí donde empiezan a escuchar sobre las mitocondrias, que hay una disfunción mitocondrial, el ciclo de metilación. ¿Qué es eso? Traduciendo un poco, ¿qué pasa? Cada célula nuestra tiene la facultad, o sea, ella tiene su propio sistema, ¿sí?, de hacer producción de energía y de liberarnos de toxinas. Que cuando también lean por allí radicales libres, que a veces lo leemos en algunos materiales, los radicales libres son toxinas que el cuerpo tiene que eliminar. Y por supuesto, la célula es capaz, tiene que tener la capacidad de producir energía. Dentro de la célula, una de las protagonistas en crear energía para nosotros es la mitocondria. Si ella está, porque obviamente, si el cerebro necesita más energía, si el sistema inmune necesita más energía, si el intestino necesita más energía, la tiroides, o sea, un gentío necesita más energía, ¿cómo está esa mitocondria? Empieza a entrar en una disfunción. Y si a esto le sumo de que tengo a toda esa gente demandándome energía y tengo un cúmulo de toxinas importantes que ya me hago insuficiente, que para eso también es parte de lo que es el ciclo de metilación, de ir ayudando a eliminar esos radicales libres, y aquí es donde entra el concepto que también leí mucho del estrés oxidativo. El estrés oxidativo no es más que también ese cúmulo de toxinas y de radicales libres que el cuerpo de por sí tiene como subsanarlo, pero si yo tengo un exceso, o sea, no puedo, se me altera el ciclo de metilación y empieza la mitocondria a no ser suficiente, entra en disfunción o se agota, empieza a dañar, y la célula, acuérdense que es la formadora de todo. O sea, la neurona es una célula, el enterocito es una célula, todas esas son células. O sea, imagínense que todas empiezan a entrar en disfunción o que el ciclo de eliminar cosas no se suscite. Entonces yo tengo que introducir oligoelementos y vitaminas que lleguen hasta ahí para poder ayudar al paciente. Aunado a que existen vitaminas que se apalancan de otras, que necesitan de otras para entonces poder tener una máxima eficacia. ¿Okay? Aquí es donde uno trata entonces de primero, por lo menos en lo particular, trato de que sean secuenciales. Trato de detenerme un poco en explicarle al paciente. Por ejemplo, el complejo B suele hacerse elemental. ¿Sí? El complejo B es súper importante porque forma como que una base de muchos procesos metabólicos. El detalle es que si entonces yo estoy hablando, porque aquí también viene la vertiente de las dosis para niños, pero si yo tengo una compuerta así de abierta, si yo le doy la dosis pediátrica que está estructurada para cuando la compuerta está así, o sea, si la dosis está estructurada para cuando un intestino está sano, imagínense cuánto tengo que dar para que pueda llegar a alguno de los lugares que yo necesito. Tienen que ser dosis más altas. ¿Sí? Ojo, esto también se tiene que ver con cuidado. Las megadosis también en su momento, cuando se arrancó con el proceso, con el abordaje biomédico, a veces todo era altas megadosis, ¿no? De muchas cosas. Sí, pero ya hoy en día, había como indicadores del peso. Claro, porque a veces tú te vas guiando por peso, por talla, porque no puedes manejar igual a un niño de 3, a un niño de 6, a un niño... ¿Sí? Sí, obviamente uno lo va aprendiendo y uno lo va viendo, pero no puedes netamente o hacer la megadosis o tampoco hacer la dosis, tienes que empezar a encontrar esos puntos medios. ¿Sí? Y aquí lo otro súper importante es
qué estoy dando. Porque sabemos, por ejemplo, que la base del complejo B suele ser B2, B3, B6, B12. Es lo que suelen tener la mayoría. Otros suelen tener nada más B12, B6 y B3. Pero todas son muy importantes. El punto es, ¿cuáles necesito más? Y recuerdan que cuando les hice mención de que hay personas que pueden tener problemas de esas partes enzimáticas, para dividir incluso la vitamina que existe en los alimentos. Si la persona está inflamada y ese intestino está permeable, hay incapacidad. Entonces tengo que dar el producto lo más activo posible para garantizar de alguna forma que la absorción se dé. Eso generalmente no es de por vida, porque esa es otra cosa. A veces empiezan, bueno, entonces ahora tengo que darte tanta vitamina, o sea, no pongo la vitamina a las 8 terapias, ¿sabes? Sí, a mí me pasa. O sea, Yo pero como ¿cómo que, hago? wow, tantas cosas siempre. Sí, pero Y aquí es donde, pero aquí es donde Sí. viene parte del trabajo del equipo y sobre todo del trabajo del director de orquesta. Porque cuando se está trabajando con autismo, cuando se está trabajando con trastornos de déficit de atención con hiperactividad, con problemas de atención conductuales, sensoriales, socialización, emocionales, o sea, hay que dirigir. Fíjense todo lo que hay que investigar. Entonces, en efecto, uno se puede apalancar como médico no con otros colegas, pero eso es como que si el piano empieza a tocar por su lado, que puede tocar extraordinariamente, ¿sí? El otro, referite a otro colega, entonces le toca el violín espléndidamente, pero si tú los unes en un salón quizás no suene tan armónico, si no hay una partitura que nos organice a todos, ¿sí? Sí, disculpa. Como Sofía fue gradual, el complejo B, ¿te acuerdas? ¿Por qué? Ahí hubo Porque que bajarle. y ese es el punto, que muchas veces empiezan a dar vitaminas por su cuenta, ¿sí? Y no lo tolero, entonces la dejan, la quitan. Por imperativo. Y el punto aquí es, no, ya, espérate, no me la quites todavía. ¿A qué hora la estás dando? ¿Cómo la estás dando? Bájala, súbele. El acompañamiento, yo creo que aquí, por eso es que, bueno, en lo particular mis consultas son muy largas, explicar todo esto, porque a veces, doctora, no puedo comprarlas todas. ¿Cuáles me recomiendan? Yo soy muy partidaria de que las terapias tienen que ser indicadas con orden de prioridad. Los exámenes tienen que ser indicados con orden de prioridad. Este mundo es muy abrumador. Las vitaminas tienen que ir indicadas con orden de prioridad y tú explicarle un poco al paciente cuando se le suscita la duda por qué la necesita. Porque un complejo B, o por ejemplo también un omega 3, o sea, estos ácidos grasos esenciales que son fundamentales para ese intestino, para ese cerebro, ¿sí? Porque ¿qué pasa con el omega? O sea, ¿qué pasa con los ácidos grasos? Porque el cuerpo necesita sus carbohidratos, necesita sus proteínas, necesita sus ácidos grasos esenciales. ¿Por qué los ácidos grasos se vuelven tan protagónicos? Porque para que una neurona se comunique con otra, necesitan un puente que está lleno de grasita, que es la mielina. ¿Sí? Y si ese puente no existe, ¿cómo entonces se va a comunicar la que le dice al cerebro, mira, la A para que diga mamá no llegó? No va a decir. ¿Sí? O si la dijo en algún momento, pero ha exigido tanta toxicidad y ese puente se ha roto, deja de hacerlo. ¿Ok? Porque fíjense que esto está muy condicionado, toda la parte médica a veces está condicionada a eso que llamamos regresiones. Entonces, por ejemplo, el omega 3 o los ácidos grasos esenciales se apalancan de la vitamina C para mayor absorción. Además de que la vitamina C tiene una amplia, o sea, un juego súper importante en muchos aspectos metabólicos, como el magnesio. Pero también en esto hay que tener cuidado, cómo lo estoy mandando, qué dosis la estoy mandando, qué respuesta está teniendo el paciente, si la tienes que subir, si la tienes que bajar. Explicarle, mira, esta porque se apalanca con esto y la necesito. Igual, a veces indicamos neurotransmisores, por ejemplo. Hay personas que empiezan, y esto es lo peligroso también de este mundo, porque entonces una mamá desde el más profundo amor, mira, el GABA funciona en mi hijo, el GABA es un neurotransmisor. Funciona en mi hijo, que eso fue a la primera pastilla, a la boca. Y hay otro. El detalle es que ese neurotransmisor, tú tienes que tener, hay pacientes que es imperante que tengan un colchón previo, porque si no tienes un efecto rebote, ¿sí? Entonces, tienes que irlo gradual. Hay veces que tú tienes que hacer como que un colchón de algunas para que este se pueda absorber mejor, o puedes comenzar con otro. Entonces, sí suelen ser múltiples oligoelementos, básicamente es por esa razón, porque se necesitan suplir muchas cosas, pero necesitan un orden, unas apalancan a la otra.
Igual, por supuesto, la presencia de los probióticos, esa suele ser también como que otra pregunta. Pero hay detalles acá también. Los probióticos, primero, ellos, para que entiendan el concepto, los probióticos no son más que esos microorganismos benéficos que tienen que estar dentro de esa microbiota para poder entonces hacer ese proceso de regeneración y para que ese intestino deje de estar inflamado y para que ese intestino deje de estar tan permeable. Aunado a que también los probióticos, porque pasaba mucho, o sea, cuando ya tengo familiares que a veces se enferman, que obviamente a veces no conozco cómo está su sistema microbiota, porque por supuesto lo ideal es que tú conozcas más o menos con las herramientas existentes, que no se crean que son muchas para conocer, pero gracias a Dios yo creo que los que estamos ahorita en este medio sabemos más o menos cómo podemos orientarnos, qué estudios mandar. Y Venezuela, dentro de todo, tiene una alta potencialidad en eso. Tenemos muchas cositas, pero en eso tenemos mucha potencialidad. Tanto que ya nos están llegando pacientes o por las consultas online, que son súper importantes, y uno empieza también a ayudarlos en ese particular. Pero volviendo al estudio y lo que tiene que ver con los probióticos. Los probióticos, el concepto te dice que es provida. Entonces yo te estoy dando esa vida que tu intestino necesita. Además de que el sistema inmune, fíjense el fuerte enlace que hay del intestino con el sistema inmune, que a veces tú puedes tener un proceso inflamatorio por gripe, por influenza, por un virus, por una bacteria, y tú comienzas entonces a ver si tú tienes una microbiota inestable, o sea que la benéfica está muy bajita. Te empiezas a poner de estos microorganismos y se ayuda el sistema inmune, porque muchas de las cosas que el sistema inmune produce las hace a partir del intestino, están en el intestino. Al igual que varios neurotransmisores, es decir, esas sustancias químicas que el cerebro necesita, hay unas que se gestan en el intestino. No todas tienen paso, pero sí hay unas muy importantes que tienen paso, o que el mismo sistema gastrointestinal e inmunológico las necesita para poder regular. Volviendo otra vez. Entonces los probióticos, ellos vienen por billones, o sea, hay unos que son millones, y ellos se pueden medir por millones y por billones. Generalmente, lo que más solemos usar ahora es que sean billones, más que billones, porque billones se nos quedan como muy poquito, ¿no? Sí. Y ya estamos usando billones. Aquí hay que manejar un poco la clínica del paciente. La historia clínica es súper importante porque te va dando luces. Y en este abordaje, obviamente, están aquellos médicos que también tienen la vertiente de arrancar con dosis muy altas. Hay otros que prefieren, que es mi caso, ir quizás subiendo más gradualmente para poder ir viviendo la respuesta del paciente. Porque si de repente esa disbiosis es muy importante y tengo un exceso de toxina, a veces el exceso de probióticos Y a lo mejor no es el no microorganismo que suma del necesita. todo. Los probióticos tienen múltiples cepas. Puede venir lo que llamamos multicepas, donde tengo una combinación de bífidos, donde tengo una combinación de lactobacillus, donde tengo una combinación de algunos streptococos, sí, que son parte a veces de esa misma microbiota. Mientras que también existen los individualizados. O sea, existen probióticos que son solamente lactobacillus, incluso que son solamente lactobacillus acidófilos, por ejemplo, mientras que hay otros que son solamente bífidus, ¿sí? Y eso es para que cuando ya uno tiene a través de un examen, tú tienes más o menos la foto de esa microbiota, puedas dirigir el probiótico que el paciente necesita. Existe la forma de tomar la foto. Hoy en día para estudiar la microbiota, piensen, lo que pasa es que el mundo de la microbiota es relativamente nuevo. Y el universo es tan amplio que, bueno, ya hoy en día hasta se hablan, hasta la parte pulmonar, ya estamos hablando de microbiota pulmonar, ya estamos hablando de microbiota dermatológica, ya estamos hablando de microbiota oral, ya estamos hablando de microbiota en esfera URL, o sea, Sí. fíjense cómo ya la cosa, o sea, médico que no te habla de microbiota, Está avanzando. sí, pero si no te hablan de eso, tienen que hablar de un poquito, o sea, quien no considera hoy en día, o no empiece a documentarse que esto se necesita estudiar, Aparte. y fíjense que ese es el pro y el contra de que sea tan nuevo, no forma parte del pensum de los médicos en la actualidad. Que no te lo enseñe, ¿Ok? ¿verdad? Ojo, existen gastroenterólogos súper conscientes del tema que se han documentado al respecto, pero ellos en su formación inicial quizás no lo tuvieron. ¿Ok? Por eso es que es un universo pero un universo en el que todos nos tenemos que ilustrar. Pero eso va. Todo el mundo se tiene que ilustrar. Pero entonces los estudios, hoy en día hay estudios que se basan en PCR, hay estudios genéticos, o sea, hay estudios de mucho tipo, hay estudios específicos de las heces, cultivo de las heces, pero muy circunscrito a saber cuánto tengo de benéfica, cuánto tengo comensal, cuánto tengo de... Equipo. ¿Ok? O sea, hay equipos que por supuesto, hay otros que están aquí, otros que no,
también, hoy en día también se ha amplificado que no solamente en heces o en sangre lo puedes medir. La microbiota podemos tener una fotografía a través de la orina. ¿Sí? Existe una prueba que se llama la prueba de ácidos orgánicos en orina. Una prueba muy completa, una de las pruebas que de verdad da muchísima información, no es que sea muy económica, pero sí también te da una foto importante. Fíjense, es una prueba que te habla de si hay marcadores para micosis, es decir, para cánide, para otros hongos. Te habla si hay marcadores bacterianos, te habla de neurotransmisores, te habla del ciclo de metilación, te habla de la mitocondria, te habla de ácidos grasos esenciales, te habla de aminoácidos, te habla de vitaminas. Por eso es un poco caro. Son los subproductos de esos. Exactamente, porque la orina, fíjense, nuestro cuerpo cómo nos va dando información y cómo también la puedes obtener de la historia clínica. Regresando al probiótico, a la parte de los probióticos. Ah, sí. Fíjense entonces que tenemos toda esa gama, ¿ok? O sea, tenemos esos que son única cepa, porque solamente soy bífido o solamente soy lactobacilo, o la que tengo combinación, pero entonces ¿cómo está esa combinación? ¿Sí? Doctora, ¿cómo puedo saber? En efecto, hay estudios para hacerlo. Sin embargo, porque hay casos en los que, venga, vamos a estar claros, no todo el mundo tiene esa accesibilidad para hacer todos los estudios, pero créanme, por eso mi consulta dura tanto tiempo. Por clínica uno lo puede saber. O sea, hay pacientes que tú por clínica puedes saber qué tan sensible es a la leche. Porque hay niños que desde que nacen gritando que los lácteos les hacen daño. Ajá. Hay otros que nacen diciendo que el gluten les hace daño. O sea, es una cosa que tú puedes ir midiendo. Sí. Igual cuando vas ayudando a la mamá a que afine a ver los signos, porque no solamente lo vas a ver en el intestino, porque esa es otra cosa, ¿no? Doctora, pero yo no le hace daño. Mi hijo, mire, no le da estreñimiento. O sea, yo le doy azúcar, no pasa nada. Pero hay veces que el efecto tú no lo ves inmediato y no siempre vas a ver que se hinchó el abdomen, no siempre vas a ver la diarrea, no siempre vas a ver el estreñimiento, que ojo incluso cuando pasa, dejemos de normalizar el estreñimiento, por favor. Estreñimiento no es normal, no es normal. ¿Qué hace cada 2 o 3 días? Bueno, dijeron, eso no es normal. El cuerpo tiene un mecanismo para sacar toxinas y la evacuación diaria es fundamental. ¿Sí? La frecuencia es variable. Eso, no, pero es que bueno, mi mamá era estreñida, mi abuela era estreñida, claro que traen una historia de no comer bien. La dieta. La historia más que genética es nutricional. ¿Cómo nos alimentaba? ¿Okay? Entonces, además que a partir de los alimentos también podemos, si sabemos hacer bien la jugada, obtener algunos probióticos, ¿no? El detalle es que cuando lo empiezas a hacer con alimentos no sabes cuál estás alimentando más. Es por eso que a veces de entrada es preferible usar unos más dirigidos, que tú puedas tener un poco más de control y ya luego en el mantenimiento, si puedes, bueno, mira, vamos a hacerlo ahora con alimentos porque hay forma de hacerlo. ¿Sí? Aquí también la idea es para que ustedes se den cuenta de que no todo es siempre forever, ¿sabes? Las terapias de por vida no, la dieta de por vida no. O sea, todo es cambiante, los seres humanos cambiamos todo el tiempo. Tu microbiota de los 15 años de edad no es tu misma microbiota de los 35, no es la misma de las 45, mira, nada más por ahí, la parte del gluten, fíjense cómo estamos viendo diferencia. Entonces los probióticos hay que saberlos elegir. En lo particular me gusta a veces comenzar con algunos que tengan varias cepas e ir de menos a más, es mi preferencia. Y lo otro de lo que también suelo cuidar mucho es que la mayoría de los probióticos existentes vienen enlazados con prebióticos. Los prebióticos son esos productos que damos para alimentar a la microbiota y la microbiota puede entonces ejercer su función. Pero si el paciente tiene una disbiosis y usted le está dando prebióticos, ¿verdad? Si usted tiene una cándida ahí, tiene un clostridio, usted no está alimentando a ese bífido y a ese no. Usted está alimentando a ese señor, literalmente, usted está alimentando a los malandros que tienen el intestino. Entonces, por eso es que hay casos donde no, doctora, yo le estoy dando probióticos a mi hijo y de nada, también está distendida, también una cosa, no funciona. ¿Cuál le estás dando? Si ustedes supieran la cantidad de fotos que yo tengo en mi teléfono, yo me imagino. de las que, porque obviamente uno trata de, pero fíjense el proceso. Por eso es que uno trata de que al paciente, bueno, mira, ya yo estudié ya lo llevo viendo desde hace rato, ¿sabes? Ya le tengo cierto margen de confianza, porque por lo menos tratemos de iniciar con y después empezamos a ver. Porque los detalles se los acabo de decir.
una vitamina que tenga un excipiente. Excipiente es aquello con lo que pueden formar la cápsula, aquello con lo que pueden formar la tableta. A veces el paciente está tan intoxicado, no por metales, sino por por todo esto, porque la cándida crea su toxina, el clostridio crea su toxina, o sea, a veces están que ese poquito, ¡pum!, detona. Entonces los probióticos hay que estar pendientes con eso, porque como les refería, volví. Si el paciente le damos un probiótico que venga acompañado de prebióticos y ya por clínica podemos inferir que él tiene una disbiosis, o sea, puede estar alimentando literalmente a los malandros y la cosa no suma. Y el probiótico, en vez de sumarte, no puede, porque entonces empieza una pugna donde suelen ganar es el malandro si no está bien tratado y no está bien canalizado. ¿Okay? Entonces la selección... La inulina y el STD. Ahí está, o sea, dentro de los prebióticos está la inulina, los fructooligosacáridos, ¿okay? Y aquí el otro componente de las vitaminas, porque la otra pregunta común es, yo estoy respetando esto. El otro aspecto con las vitaminas, doctora, pero yo le digo, una gomita que tiene unos multivitamínicos. Pero, doctora, si son, quizás la dama anterior te dijo que no son se la tres, diera. la tabla nutricional, mire, obviamente empiezo yo un poco hiperventilar. Por el dulce. ¿Qué pasa con las gomitas? Yo creo que de todas las existentes en el mercado, no puedo rescatar a casi ninguna, o sea, el 95-98% si me pongo, de verdad no funciona. Aunque diga sin azúcar, porque el azúcar tiene muchos nombres. Sí. O sea, de repente puede contener sucralosa, que es una marca comercial que se conoce mucho, puede tener sacarosa, puede tener aspartame, puede tener dextrosa, puede tener manitol, puede tener sorbitol, puede tener maltodextrina, puede tener goma, puede tener jarabe de maíz. Y eso supuestamente no es azúcar. El detalle es que estos que yo acabo de mencionar son de altísima predilección por esa microbiota malandra. ¿Sí? O sea, usted le puede estar dando este endulzante a esa persona que tiene una marcada disbiosis y usted lo que está alimentando es a quien no debe alimentar. Y no le sirvió, no le sirvió. Sí, no, bueno, no funciona. Entonces, hay que estar muy pendientes con que endulzan. Claro, ustedes, yo entiendo, y desde luego les insisto, yo sé que esto es un mundo muy abrumador, pero tienen que apalancarse de su médico tratante. Su médico tratante debe tener la disposición bueno, mis pacientes saben que yo a veces demoro un poquito en responder, pero respondo. Pero tratar de que, porque ahí es donde se te cae el tratamiento, viendo el punto de los jarabes, de las gomitas, porque eso es lo que pasa con las gomitas. Y me habla, no, que tiene una doctora, pero el color, ahí dice que el colorante es natural. Porque si entonces le estamos dando una gomita, que el endulzante, a veces son jugos de fruta, y de nuevo tenemos una disbiosis importante, seguimos alimentando a quien no debemos. Aunado a qué, otra cosa, hay que estar atentos con los multivitamínicos, porque los multivitamínicos tienen muchas cosas, pero un poquito de cada una, para poderla agrupar. Entonces ese paciente, por ejemplo, puede tener una necesidad máxima o mayor de B12, por ejemplo, que suele ser una importante, o de B6, que es importante. Entonces, tú tienes ese multivitamínico, tiene 10, y él necesita 2500. Entonces, no te funciona el multivitamínico, o no funciona la gomita por más que tenga la concentración. Igual que con los jarabes. Doctora, pero que yo le estoy dando la marca tal. Los venezolanos tenemos una que todo el mundo le da esa. No es Guampoli. Sí, yo. ¿Sabes? Le dan aquella marca y la cantidad de azúcar, la cantidad de colorantes, ¿okay? Y de las vitaminas, que son quizás muy poquitas para cada lo que ese niño necesita, se hace insuficiente. Igual, si tú le puedes nutrir, pero le das aquel kilo de azúcar, aquel kilo de colorante, Claro. la cosa como que no camina muy bien. Yo quiero preguntar cuando colocaste ese dispositivo, ¿por qué tantas vitaminas? Porque obedece a todas esas áreas, ¿no? Te pregunto sobre lo que yo llamo vitaminas convencionales, Centrum, Pharma. ¿Eso ataca una de esas o ninguna? Pregunto. ¿Cuál es la diferencia? Porque depende de la necesidad del paciente. Esos son polivitamínicos. Son, Que obviamente, si tú lo estás hablando de un paciente que en teoría está estable y lo que quieres es ser regular para mantener, bueno. sí, Pero cuando existe esa deficiencia, que tú lo estás arrancando porque el paciente te tiene una clínica muy florida,
no aplica. Eso No te va a funcionar porque es muy poquito de muchas cosas que necesitas. Pues por ahí hay doctores Ok. que dicen, no, eso está tomando vitaminas Y y hay, hacen y hay, orina cara. hay ahorita muchas vertientes donde este cúmulo, como es tan poquito de cada cosa, suele ser insuficiente. ¿Ok? Incluso ya desde la perspectiva obstétrica, se está manejando que, bueno, de las vitaminas prenatales una, y hay obstetras que no, mira, vamos a darte más y hay que darte otras paralelas porque se hace insuficiente. Por ¿Ok? ejemplo, ahora el ácido fólico Entonces, no, Con sino respecto folílico. el ácido, por eso hablábamos del producto subespecializado. Fíjense que la B12 lo ideal es que esté en forma de metilcobalamina. Y la mayoría de la existente en estas combinaciones de complejo B es cianocobalamina y no se absorbe del todo bien. ¿Ok? Porque a veces no tiene cómo digregarse y cómo absorber. Igual lo que puede Falta pasar ese con que la lo B6. convierta en otro. Exacto, porque no tiene que... Por eso, una de las cosas protagónicas, lo que pasa es que a veces no hablamos mucho de ellas, son las enzimas. Porque hay momentos, porque también viene la parte, la verdad que quiero cerrar un poquito el tema de las vitaminas. Hablé entonces de las jarabes, hablé de las gomitas. Entonces, por eso que buscamos de que sean con menos aditivos posibles. ¿Está bien? Y conociendo la historia clínica del paciente, tú ves con cuáles puedes comenzar, con uno que otro o no. Porque entonces, bueno, compré una vitamina, una complejo B en gomita, la otra en gomita, la otra, o sea, no, pero no le doy azúcar. Sí le estás dando, mi amor, sí le estás dando. ¿Ok? Entonces, es hacer esa selección, ayudar al paciente, leer esa tarea. Bueno, mis pacientes lo saben. Mándame la foto por delante. La letra chiquita, necesito leer las letras chiquitas, o sea, necesito leer todo. Porque si no, tengo que ver si funciona o no, si no está dentro de la lista de los recomendados. Y trato de ilustrarlo. Miren, los recomendados son estos porque es importante que ustedes se informen que le están dando a sus hijos. Vete al enlace, lee, pregúntame. Porque es fundamental que ustedes también se enteren un poco. Ya sabemos también que la medicina en eso también ha cambiado antes y todavía hay muchos médicos que, aquí el médico soy yo. Lo que yo diga, ya va, pero si esto es un feedback de información, o sea, aquí nos nutrimos todos a la vez, si no lo escuchamos a ustedes. No, doctora, mire, es que yo me estoy dando cuenta que cuando le doy tal, se monta el techo, empieza uno. Entonces, porque créame, cada uno de sus hijos, para nosotros, o sea, cuando uno está haciendo esto, es un rompecabezas distinto. La mayoría puede ser rompecabezas de 1000 piezas. Tengo pacientes que los rompecabezas son de 5000 piezas, ¿ok? O sea, pero son densos y son complejos. Entonces, la selección de las vitaminas es súper importante. También dentro de la selección, por eso también se busca, porque ante miren, de verdad una cosa que a mí me ha pasado, ya yo tengo casi 10 años en esto. Y pacientes ya sea con autismo, ya sea con trastorno de déficit de atención o hiperactividad, ya sea con problemas de atención, de memoria, de lenguaje, sensorial, yo todavía no he encontrado el primero que no tenga el intestino inflamado y permeable. Obviamente, no soy la referencia de un metaanálisis, de un estudio macro. Lamentablemente a mí los tiempos no me han dado para documentar esto. Pero bueno, aprovechando que existen estas vías para darle información, de verdad yo no he encontrado el primero que no lo tenga. Entonces, siempre en la fase inicial es importante dar ese componente activo. Fíjense lo que se llama acotación del ácido fólico, porque a veces que eso, si hablamos de lo que debe prepararse la mujer antes de gestar un bebé y gestando un bebé, y si vamos también a la pregunta, doctora, si ya tengo un hijo con autismo, ¿puedo reducir el riesgo en mi segundo hijo? Y sí se puede. O sea, hacer un abordaje prenatal mucho más complejo que, en mi humilde opinión, es algo que hoy en día todos los obstetras deberían hacer hasta con la primigesta. Todos. O sea, porque nosotros somos una carga, o sea, podemos tener nuestra historia de carga tóxica y no se crean que el papá se escapa. No sé. El papá también puede transmitir, a través así sea de ese espermatozoide, puede transmitir. Volviendo a lo del ácido fólico, que es un ejemplo muy claro de por qué la importancia de que el producto quizás ya esté dividido. Y por qué no porque el folato, o sea, fíjense que las embarazadas, por eso empecé con el tema de las embarazadas, porque habla mucho del folato, del ácido fólico. O sea, empieza a tomar ácido fólico porque eso ayuda a la formación de las células cerebrales. El detalle está que el ácido fólico, cuando usted se lo toma, es esa molécula grande. Y sí se ha visto en un número importante de personas con autismo, principalmente,
que no tienen, incluso muchos también ya hay documentación de personas con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que ese folato no tienen cómo ubicarlo en lo que sería una de sus subdivisiones, que es el metiltetrahidrofolato. Tiene el SNP del ácido fólico. Entonces, no, si no tengo esa tijerita, el folato como entró, salió. Por eso es muy importante que si lo empezamos a dar, tenga ese ácido que se llama ácido folínico, que es ese 5-metiltetrahidrofolato, es el nombre científico de la esencial es la metilación. Y para los procesos de interconexión entre neuronas, para los procesos metabólicos, para bajar el estrés oxidativo, para quitar esos radicales libres, él es muy protagónico. ¿Okay? Por eso que también tenemos que buscar, y la idea, ojo, también la idea es que si vamos a empezar a combinar, porque existen combinaciones muy buenas de productos, tanto de los fitoquímicos como de vitaminas, que si tienen unas combinaciones específicas, pero obviamente son contaditas, pero gracias a Dios la cosa se está dando. Pero que tengan esa combinación, por ejemplo, a mí me gusta mucho ese complejo B que yo recomiendo, porque además de tener la dosis perfecta de B6, de B12, tiene el ácido folínico, ¿ok? O sea, tiene biotín, tiene colina, que es otro, para no hablar tanto de que la colina es importantísima también para esa parte principal de la neurona. Entonces, también existen esas combinaciones para que tampoco sean tantas las que se deban dar, ¿me explico? Sino que hay unas que ya vienen consolidadas para que en una sola ya tú puedas hacer la combinación, ¿ok? Entonces, pero siempre, creo que la idea de esto es, como les comentaba un poco al principio, información hay. Gracias a la tecnología existente, la información está allí, pero vamos a aprender a digerirla. Porque es muy abrumador la información que existe y no toda aplica para tu hijo. Porque hay niños que pueden tener la susceptibilidad con la candida, mientras otros que parecen unos imanes humanos y todo, o sea, es impresionante cómo siempre se han intoxicado con metal pesado. Entonces tú vas aplicando protocolos según el caso. Si lo estudian una vez, por favor, traten de hacerlo cada vez que puedan. Si le indicaron unas terapias, claro, las terapias son fundamentales. Aquí lo que vamos a tener si van a hacer las terapias, perfecto. Pero créanme que los tiempos se pueden acordar significativamente si empezamos a hacer el abordaje médico completo, con un buen director de orquesta que sepa amalgamar el equipo, porque es un trabajo en equipo en pro del paciente. ¿Okay? Porque ya no es solamente que yo te referí, es que yo te referí, después vi que te mandaron para entonces ver qué suma, qué bueno, y obviamente esa camaradería que podemos hacer entre colegas para que tampoco los egos sean los protagónicos en estos casos, ¿no? Sí se puede, créanme, la historia clínica bien hecha nos puede dar muchísima información. Los estudios son importantes, pero créanme que cuando todo se está dirigiendo como debe ser, sí se puede. Sé que es abrumador, sí amerita un tiempo, pero con una buena dirección se pueden lograr cambios significativos en cortos periodos o en menos periodos. Y la otra cosa súper importante que también quiero que les quede muy claro es que no nos enfoquemos solo en la niñez. Obviamente cuando están pequeñitos, cuando hacen más ruido, bueno, la pataleta, el asunto, el que no habla, la alteración sensorial, que no le puedo cortar el cabello, pero ya lo logró, doctora. Después de 2 años de terapia, 3 años de terapia, lo logró. Ya logramos que hablara, sin que se haya hecho abordaje médico. Pero eso suele ser los pacientes que cuando no se estudian, es un adolescente que puede desencadenar una distorsión y una disfunción bien importante. Igual que ese paciente adulto, que hace no mucho me preguntaban, doctora, ¿se puede diagnosticar? Y este abordaje se puede hacer en un paciente adulto, pero perfecto. O sea, nunca es tarde, nunca es tarde. Peor trabajo es el que no se hace. O sea, que adolescente, que no, que va a ser más difícil, puede que sí, pero puede que no, pero vamos a intentarlo. Y siempre la idea es que ustedes tengan todas las herramientas disponibles. O sea, nosotros podemos tener mucha información que no necesariamente ustedes la tienen que manejar. Sí, o sea, no se sientan tan abrumados porque para eso estamos, para hacer ese trabajo en equipo y para apalancarnos y para acompañarnos. Muchas gracias. Fíjense, una de las preguntas, porque si bien conversamos un poquito de la intoxicación por metales pesados, hay que ver las vías, ¿no?
El asunto con los utensilios de cocina es importante, es algo que siempre va a sumar a toda la familia. La mayoría de los sartenes existentes en el mercado son a base de aluminio, ¿sí? Y nosotros, o teflón, o sea, es decir, que viene con algún metal ya, ¿no? Además de que también cotidianamente muchas familias siguen usando el papel de aluminio y no siempre se usa de la forma adecuada, sino que a veces pone en la zona que más pasa el aluminio al alimento y como esos son micropartículas que nadie ve, a veces no conocen mucho la forma, ¿no? Es aquí donde, por supuesto, la invitación es hacer el cambio a acero inoxidable, ¿sí? Pero yo generalmente le digo a las familias, porque esto, al ser tan abrumador, Sí. vamos un paso a la vez, vamos viendo dentro de lo que tu hijo necesita, dónde está la lista de prioridades. Porque si, por ejemplo, hay ciertas limitantes y ese niño me está gritando con su clínica que hay una disbiosis, que hay una tremenda sensibilidad de alergia alimentaria, es decir, que yo tengo múltiples focos de inflamación intestinal, a veces cuando nos centramos en metales, esto, o sea, es ver hacia dónde vamos a priorizar esa primera fase y esa economía familiar. Porque no se crean que a veces estos sartenes, o sea, estos no cuestan muy económicos, Que puede costar $100. Entonces, y también hay que ver y considerar, sobre todo en futuro, como les digo, esto es algo que suma a la familia completa. Pero hay que considerar, porque como les digo, así como tengo pacientes que son imanes humanos, ¿sabes? Que son muy susceptibles a intoxicarse por metales pesados, hay otros que no. Que incluso a veces con los alimentos o con una buena desintoxicación no tenemos esta reincidencia, ¿vale? Entonces, comienzan a hacer estas modificaciones, o sea, cambio todos los sartenes, forro el muchacho en vidrio y nunca le vieron la disbiosis, nunca trataron la disbiosis. ¿Okay? O nunca hicieron la parte del alimento, porque hablamos de gluten y caseína, pero hay otros alimentos que en una fase inicial pueden ser perjudiciales. ¿Sí? Entonces, eso por esa parte. Entonces, hay que hacerlo, sí, pero vamos viendo cómo y en qué orden de prioridad lo vamos haciendo. ¿Qué pasa con el plástico? Este sí no es un tema, pero que también tengo que hablar como 15 horas. El plástico, ahorita sí hay ya también mucha evidencia científica de todo lo que tiene que ver con el microplástico. El plástico es un utensilio que todo el mundo tiene en su casa hoy en día. Ya sea para tomar agua, ya sea para preservar los alimentos, o sea, el plástico inunda el planeta. O sea, así como un paciente una vez me dijo, doctora, el mundo está lleno de gluten, también está lleno de plástico. ¿Sí? Entonces, porque hablamos de microplástico. Porque a veces pensamos que ese papelito que tiramos al piso, bueno, para eso están las personas de mantenimiento. Todo hay un ciclo. O sea, todo llega a ti. Y ese papelito que es plástico, que usted tira en el piso, en algún momento contamina ese suelo, en algún momento esa micropartícula de plástico puede pasar al animal que usted se puede comer, al suelo, al agua, y estábamos en ese círculo vicioso. El tema de la sal. Y la sal que hoy en día consumimos, hay un alto porcentaje de que ya viene con plástico, con microplástico. El plástico, recordemos que es un hidrocarburo, es decir, es un derivado del petróleo y el cuerpo tampoco tiene cómo eliminarlo. Y tiene la facultad de hacer transformaciones hormonales bien importantes. Doctora, pero comprar puro envase de vidrio no está fácil, ¿verdad? Aunque la invitación es irlo haciendo. Pagué después. Una de las partes principales que pueden ir comenzando a modificar, si usted tiene envases de plástico en su casa, trate de no usar bebidas calientes o calentar la comida en ese envase plástico. O sea, que tengo el envase, que lo pasa mucho en los trabajos. O sea, me llevé mi viandita, mi envase plástico y lo calenté en el microondas. Ahí usted tiene pues doble carga importante, porque además de que ese plástico se está adhiriendo, se adhiere al alimento que usted va a consumir, ni hablar de las ondas electromagnéticas del microondas. Ese es otro tema más, ¿no? Pero volviendo al tema del microplástico, eso empieza a pegarse al alimento, usted empieza a ingerir eso y, como les estoy comentando, causa el plástico en nuestro sistema, el cuerpo tampoco tiene cómo sacarlo y puede causar grande toxicidad, puede causar, sobre todo, hay ya evidencia del desequilibrio hormonal que provoca el microplástico, que incluso puede, no solamente en la parte de tiroides, sino mucho de lo que está pasando con la infertilidad puede estar vinculado a eso. Porque simulan, ¿no? Simulan. Entonces, trate de no calentar, no es que voy a tomar el agua allí, no es que, bueno, me voy a llevar el tecito, no.
Si usted todavía no puede sacar el plástico de su vida, lo que trata es de que si usted va a guardar la comida, porque hoy no puede comprar un envase de vidrio, no haga, o sea, no meta la comida caliente en el receptor de plástico. Espere que se enfríe y trate de que sea frío. Esto igual no es que no va a pasar, pero pasa menos y tenemos menos riesgo. ¿Okay? Así que hay que considerar súper importante este asunto del microplástico. Sí, aunque la idea principal es eso, pues, ir Claro, la idea es poco a poco. igual, yo también, o sea, no se crean. Ya hoy en día yo también tengo una dieta libre de gluten, libre de caseína, porque, pero ya yo sé por clínica y por muchas cosas y por estudio, etcétera, pero ya nos estamos dando cuenta que para allá tiene que apuntar el planeta. Primero, ser más conscientes de que, bueno, lo diré, bueno, no, y la dieta gente en la playa, y las chapas, o sea, del asunto de la cerveza, mi amor, todo ese plástico pasa en agua. Y eso tu piel también lo absorbe, no creas que nada más en el pescado. Ay, no es que yo no veo pescado, mi amor, pero sí que esa agua, esa sal que consumen, o sea, seamos un poquito más conscientes con el planeta y con todo, porque microondas, ondas electromagnéticas, uso excesivo del celular, uso excesivo de tablet. Primero, acuérdense que hoy en día estamos en una era altamente tecnológica, ¿no? Colocar límites es muy importante, pero la exposición tanto a los dispositivos como al microondas, eso genera ondas electromagnéticas que usted no las ve, así como usted el virus no lo ve, esas ondas electromagnéticas no las ve, pero están, existen, coexisten contigo. Por eso fíjense que cómo empiezan los detalles, porque cuando a veces yo tengo un paciente empiezo a revisar modificación nutricional, qué vitamina está tomando, cuál es el entorno, no sé qué. Por eso que a veces la respuesta, porque tienes que considerar todo esto. Entonces, si existe una alta, una alta exposición, es importante, bueno, primero por trabajo. Doctora, todavía no he logrado quitarle la adicción a mi hijo, que eso también hay que trabajarlo. O sea, cuando están muy pegados a la tablet, al celular, hay que colocar límites desde el punto de vista terapéutico, pero también desde el punto de vista médico. Hay forma de ayudarlos a destetar. ¿Okay? Sí hay forma. Y créanme que a veces la adicción viene dada por todo el proceso de toxicidad que hemos venido hablando. Volviendo al punto, existe para desintoxicar o para bajar esa carga electromagnética, además de que sí lo puedes ir haciendo con algunos oligoelementos y con algunas vitaminas, también el contacto con la naturaleza sonará muy esotérico, pero es clave. Que usted de repente, o sea, volver un poco a lo que hacían los niños de antes, a lo que hacían nuestros abuelos cuando eran niños. Llévese a muchacho al parque, quítele el zapatico, quítele la media y que tenga unos minutos en la grama. O sea, lo que hoy en día se llama grounding. Disculpe si no lo pronuncio bien, pero me entendieron. Colocar las piernitas, la superficie, hacer ese contacto con la tierra, ese contacto con la arena, con el mar. ¿Okay? Lleven a esos muchachos a manejar bicicleta y en ese parque que está manejando bicicleta, porque doctora, a veces pasa, yo no puedo ahorita con todas las terapias. ¿Usted tiene una bicicleta en su casa? Claro. Sí, maneja bicicleta, póngase muchacho ahí. Sí. Vamos a ponerla. En el parque, aquí hay un pedacito con grama, van, y lo hagan todos. No solamente pongan a sus hijos, háganlo ustedes también. Créanme que su trastorno del sueño, a veces la ansiedad que tiene, todo eso está vinculado, somos energía, y esa carga electromagnética, si la seguimos condensando, se queda y en algún momento implota. ¿Okay? Entonces, hacemos eso. En la playa, quizás usted no tiene que ir el día de playa, traje baño, nada, vaya y camine un momentico por la orilla de la playa. Exacto. Eso sí, por favor, si no Eso quedó claro, quítense debe- los zapatos. Tampoco sus zapatos de surfista, esto descalcito. Descalzo, sí. Ok. Eso los relaja. Eso es impresionante porque haces descarga. Sí, Allí eso, descarga. En efecto, hay cosas un poco más sofisticadas, Somos que si los magnéticos pediluvios que hoy en día existen para hacer ese intercambio iónico, pero el contacto con la naturaleza es algo que nos nutre a todos. Bueno, hay personas que se ponen un poco más a abrazar un árbol, no es tan esotérico. Sí, claro. Porque hay cierta descarga. Si usted no lo, porque a mí esas cosas, quizá no lo abrazo, pero sí me siento debajo. Sí. Y si leo un libro que no tengo sino en físico, y ya por ahí también hay cierta descarga. ¿Ok? Pero esta parte de las ondas electromagnéticas no hay que tomárselo a la ligera. Disculpa, al inicio cuando estabas con esta parte, ibas a mencionar que había algún suplemento o algo para combatir un poquito la parte de las ondas electromagnéticas o no. Sí, sí lo puedes comenzar a regular. Habría que ver el caso. Pero sí existe, No, pues. pero sí lo puedes ir tratando de nivelar y también con la dieta. O
sea, cuando empiezas a introducir, que a veces no es fácil meterle vegetales a los muchachitos, pero sí, si hay procesos de desintoxicación que lo puedes ir llevando a cabo para bajar un poco la carga. Pero siempre lo puedas complementar con esto, 10 veces mejor. ¿No ves? O sea, opciones hay, pero qué importante es contemplar todo. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? ¿Qué algún otro tema podemos conversar? Típica pregunta, doctora. Él viene con su modificación nutricional. O una fiesta, o vino la abuela y ya está. Le dieron un vaso de refresco. Sí. Ahí depende. No hay una ciencia exacta que nos diga que la inflamación volvió al punto cero. De que probablemente se suscite de nuevo la inflamación. Claro, un agente de refresco no va a ser igual a cándida, pero también depende del paciente. La respuesta siempre es depende. Entonces, ojo, puede tener el efecto inmediato, que a veces sí lo ven. Ese niño no durmió. Yo tengo un paciente que incluso él mismo admitió que había tomado un refresco durante una fiesta que él no sabía. Estoy hablando de niños de 6 años. O sea, para que no me lo subestimen nunca. A los niños no me lo subestimen nunca, por favor. Y le dijo a la mamá, mamá, consumí tal refresco en la fiesta, así que yo sé que no vamos a dormir por 3 días. Y en efecto, no duermen por 3 días. Pero miren cómo él se conoce. Entonces, aquí hay varias vertientes de cuando ingiero el poquito. Primero, en efecto, sí se puede desencadenar de nuevo un proceso inflamatorio. Quizás no tanto como al punto cero, pero sí. A veces esto sirve de ejercicio familiar. Por eso yo le digo a los papás, tampoco te me angusties, porque esto le sirve de lección al paciente. Miren este paciente cómo él ya se dio cuenta de que eso le hace daño y que no lo iba a volver a hacer. Porque lo hace sentir mal, porque me duele la barriga, porque no puedo dormir. A veces la experiencia a ellos les sirve para darse cuenta que ese alimento hace daño. Pero sí hay formas de revertir. Incluso cuando ya se ha logrado la desintoxicación, y esto pasa generalmente, yo lo suelo hacer mucho con mis pacientes, sobre todo ahorita que vino diciembre. Doctora, aquí las posibilidades son altísimas de que. Entonces tú haces como que, bueno, mira, sabemos que estas son las vitaminas que han funcionado, vamos a crear este colchón previo, vamos a colocar las enzimas, aquí las enzimas se hacen bien fundamentales y generalmente lo tienes que combinar con probióticos para que entonces, si existe la transcripción, haya cierta contención. ¿Explico? Y no llevarla a ese punto, a ese punto cero. Entonces sí se puede en determinar, doctora, mire que vamos a una fiesta y tal. Obviamente esto depende mucho del paciente. Porque hay pacientes que de verdad, mira, no te dejan negociar mucho, ¿no? Pero sí, para responder un poco más, un poquito sí puede hacer daño, depende. Hay contención para ello, tampoco hay que entrar en frustración extrema y suele ser siempre una lección de aprendizaje. Entonces aquí siempre consulten para hacer de nuevo esa como que bueno, vamos a llevarlo un poco a capítulo para que las secuelas no sean tan fuertes. ¿Ok? Igual, o sea, créanme que ya yo tengo adolescentes que logramos ese proceso de desintoxicación, que ya están, o sea, que van a la universidad, van al gimnasio. No, está hablando de pacientes con autismo, ajá, doctor me pisan de atención, ajá, ya voy para el gimnasio, doctora, entonces empiezan. Entonces ahí es donde uno, que voy a comer pizza, bueno, trata de no pedir, pero o sea, que puedes pedir otra cosa. Si no es tan sensible al alérgico, mira, vamos a hacer esta contención. O sea, obviamente yo siempre le digo a los pacientes, yo te voy a dar la perspectiva médica, pero yo también soy humana. Y yo sé la realidad, y lo vivo en mi realidad. O sea, de verdad, no tener una dieta, o sea, tener una dieta libre de gluten y caseína en la sociedad no es tanto, porque fíjense, es un reto por las creencias y por los paradigmas. Porque cuando tú quieres encontrar algo que realmente no te haga daño, lo consigues. Usted puede preferir comerse quizá un pollo en brasa y porque se va a comer pizza, comerse una proteína. O sea, regúlese un poquito, ¿sí? Hay pizzas que sí pueden hacerse con otro tipo de masa, si quieres quitarte la antoja. Explico. O sea, el hecho es de que vamos a darnos cuenta que el cambio más drástico es de nuestros paradigmas. O sea, de la cultura que tenemos. Pero sí se puede. De verdad que se puede. Y uno luego haciendo su contención, fíjate que esos pacientes, uno llega, le coloca sus enzimas, le coloca sus probióticos. Mira, vos que tú, tengo como 2 o 3 que son que tú le soplas cambio y lo dices, entonces, bueno, ya sabemos que esto te funciona, colocamos este tratamiento. ¿Sabes? No necesariamente quizá tenga que ser el fármaco, muchas veces en esto me apalanco de fitoquímicos y ya está. ¿Ok?
el caso, por ejemplo, de niños, digamos, bueno, neurotípicos, como sea, aunque clínicamente tú no observes nada, ahí está la caseína actuando y está el gluten Claro, actuando. igualito. 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 Para todo el mundo aplica eso. Sí. Esto Por es que supuesto. esa es la invitación, Yo lo he descubierto, ¿sabes? sí. Y fíjate que En mi ahorita caso yo lo sí. estoy haciendo en mi Me casa pasa. también. Sí, a nosotros. Y aunque lo estamos viendo neurotípico, No se fíjate que manifiesta ahorita en autismo. la evidencia Es con todo organismo. es con todo. Fíjate que es algo que lo estamos viendo con patologías. Esto que antes decían que, bueno, si te diagnosticaron hipertensión, ya tienes que tomar fármaco de por vida. Ah. No. Si eres diabético, no, bueno, ya, de por vida. No. Igual Sí. con la tiroides. Igual. Ahorita cada vez existen más enlaces de esclerosis múltiple, de Alzheimer, de Parkinson, de depresión clínica, ¿ok? Que están vinculadas al eje intestino, microbiota, cerebro. En la piel. Sí, y quizás son personas que dicen que, bueno, yo tomo leche y no pasa nada, tomo Ajá. gluten y no pasa nada, pero no hacen la asociación con lo que tienen. Exactamente, Pregúntale cuántas veces va al baño. porque veo, no, porque a veces la manifestación no es intestinal, Sí. es considerar que existen alimentos que dan manifestaciones extraintestinales y las manifestaciones extraintestinales te pueden durar 2 semanas o hasta 3. O sea, a veces si el paciente es muy sensible, él puede consumir gluten hoy y la mamá no vio nada sino a la semana, a los 5 días. ¿Y aquí qué pasó? ¿Por qué este niño está leteando otra vez? Porque ¿qué pasó aquí? ¿Ok? O sea, lo que puede hacerte y la medición, como las manifestaciones extraintestinales son importantísimas a considerar cuando un alimento hace daño. Porque tenemos los signos digestivos claves. O sea, de repente, bueno, si el chiquitico usa reflujo, un estreñimiento, diarrea, aumento de volumen, distensión abdominal, las flatulencias, dígase en términos coloquiales, los peitos, Sí. que a veces cuando huelen feo, ay, empieza, esa es otra medición que se puede hacer, ¿ok? Que hay desvío. Y los extraintestinales es que se brote la piel o se torne netamente un poco más reseca, ¿sí? Que de nuevo se llenó de moco. Esa es una manifestación de que ese alimento pudo haber hecho daño. Que tenía años que no le daba amigdalitis y le dio amigdalitis otra vez. O la parte respiratoria, un broncoespasmo, empezó una tos. Esa es una manifestación de que quizás fue un alimento. ¿sí? Con cosas que no se Con asocian. cosas que no se asocian con el intestino y ni hablar de las neurológicas. Claro. Cuando empieza a letear, que empezó otra vez estaba verborreico, no hay forma de pararlo cuando habla, interrumpe a cada rato, no se autorregula, empezó otra vez a hacer los desplazamientos, empezó a no dormir, o sea, empiezan eso sí, las alteraciones sensoriales se exacerbaron otra vez, pero ¿qué es esto? Son parte de las manifestaciones, igual, hay veces que el alimento hace daño y repercute en lo motor y en la coordinación. Sí. Porque obviamente si el músculo y la parte osteomuscular no tienen los nutrientes que necesita, a veces esos problemas de escritura que Ajá. hoy en día estamos viendo en tantos niños es por un problema osteomuscular y la base es el intestino. Es ese eje microbiota intestino-cerebro. Entonces fíjense lo profundo del tema y cómo repercute en muchísimos ámbitos, porque ese se vuelve el epicentro de la búsqueda, ¿no? Ese problema motor y esa falla de escritura de seguro tiene un componente ahí. Antes clínicamente, digo yo, puede que no le veas nada, tú dices no pasa nada, pero si haces los exámenes empiezas a ver cosas. Bueno, de Claro. repente el niño es inquieto, es intranquilo o manifestaciones que ni él mismo entiende, pero como no es autismo, no pasa nada. O espérate un poquito, ya va. O O sea, con autismo no pasa Un nada. niño problema. o, bueno, todavía no habla mucho. O sea, tiene 5 palabras y tiene 2 años, pero Claro. espérate que eso, la palabra esperar O si no, es una daga para mí. o si no, Porque tú no sabes si eso es algo que se está gestando y que si quieres no le pongas etiqueta. Si el niño tiene 5 palabras y tiene 18 o 24 meses, eso no está bien. Que no podemos decir que es autismo. Bien, después debatimos la etiqueta que tú quieras. Pero ¿será que podemos evaluarlo médicamente? Tratamiento. ¿Será que podemos colocar y empezar un plan de acción sin esperar que el niño tenga 5 años a ver si el colegio es el que lo estimula? Sí, ¿Ok? cuando el niño- Que esas son las edades perfectas, disculpa, en la que tú puedes empezar a intervenir y el cambio lo ves, cha, porque está chiquitico. Entonces, eso es lo importante de no esperar. Pero en relación a lo que dicen a los pediatras, o sea, en efecto, como fíjate cómo hay información, pero no todo el mundo le llega y no todo el mundo la digiere. O lo El hace. sistema educativo tiene que cambiar en muchos rubros
obviamente hablo por el médico, porque esto yo lo aprendí después. Y ha sido, bueno, con especializaciones, con cursos, porque de verdad en la carrera no nos lo dan, ¿no? En eso estamos conscientes. Pero ahí es donde viene la curiosidad científica que debemos tener para dejar de decir, por favor, que la parte nutricional no tiene nada que ver, o que las vitaminas no tienen nada que ver, o que esto no tiene nada que ver, ¿por qué? O que la microbiota, ¿qué es eso? Porque eso no tiene nada que ver. Es mejor venderle Es mejor que abarquemos todo eso y ya sabes, quien no le hable del eje intestino, microbiota, cerebro, bueno,